Marzo del 2020 se convirtió en un mes que América Latina no podrá olvidar, debido a la suspensión de clases que ocurrió en casi todo el mundo como consecuencia directa de la cuarentena, que había que resguardarse por el COVID-19, donde el pánico colectivo, el estrés generado por el confinamiento y el rol de las instituciones educativas frente al uso de herramientas tecnológicas para crear ambientes de aprendizaje virtual improvisados, nos llevaron a replantearnos el modo y la forma en que la escuela educa en tiempos de crisis. Precisamente, este ha sido uno de los cometidos fundamentales en la Universidad Fermín Toro, en estos primeros compases de la epidemia: recopilar evidencia sobre cuál puede ser el impacto del cierre de las instituciones educativas en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, y proponer, con base en ello, propuestas que ayuden a mitigar sus consecuencias, bajo la mirada crítica y reflexiva de la gestión administrativa, de la educación, de los estudiantes y representantes de esta casa de estudios universitarios. Se hizo necesario generar un abordaje académico que permitiera el acercamiento al modo y forma en que las instituciones educativas deberían responder para abordar las nuevas realidades que convergen alrededor de pandemias, entre otras. Es entonces cuando, en medio de la crisis educativa provocada por el coronavirus, aparece con su aporte, al mejor estilo de un discurso panegírico, académicos de la talla de Edgar Morin, 1999, quien a finales de los años 90 publicaba su obra con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, titulada Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Ya desde esos tiempos, el célebre académico generaba con su excelsa obra bibliográfica una interesantísima reflexión sobre cómo formar para la consolidación de una educación que contribuya al futuro viable, un porvenir demandante en crear aportes que den pauta a los cambios de pensamiento indispensables para preparar a la educación ante tanta incertidumbre sobre el futuro que les espera a las nuevas generaciones, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para un mundo enfermo de COVID-19. Morin, sin saber lo que ocurriría en el año 2020, ya vislumbraba tiempos críticos que tendrían que demandar grandes cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que al leer sus escritos es fácil encontrar interesantes mensajes sobre cómo nuevos tiempos demandarían a los contextos educativos de una transformación fundamental que permita la mejora educativa en una sociedad global. Y es que el COVID-19 deja para el sector educativo una contundente evidencia que se requieren cambios trascendentales en la forma como los docentes deben sobrellevar los nuevos escenarios que han surgido a consecuencia directa de una pandemia que provoca miseria y dolor. Transcurrido este periodo de emergencia, llega el momento de la reflexión necesaria y de prepararnos para ese nuevo mundo que nos vamos a encontrar cuando concluya el aislamiento que, con mejor o peor ánimo, padecemos. A estas alturas, todos estamos conscientes que no vamos a recuperar la misma cotidianidad suspendida para frenar el avance de los contagios. No nos referimos solo a que ciertos hábitos sociales van a ser sustituidos por otros. Hablamos de profundos cambios en el modo de relacionarnos a nivel personal, de trabajo, de estudios, de consumir, disfrutar de nuestro ocio y de esos espacios públicos o de viaje. Todo ello coincide con valorar el argumento emitido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, quien calcula que en los 23 países de la comunidad iberoamericana, miembros de la OEI, existen 14 millones de niños y niñas que han visto interrumpidos sus clases, 46 millones en educación primaria, 44 millones en secundaria y más de 18 millones de estudiantes a nivel de las universidades. Por lo que, ante más de 122 millones de estudiantes afectados en Iberoamérica, cabe preguntarse, ¿estaban las universidades, como tema que ocupa en mi artículo y en mi ponencia, preparados para afrontar la crisis generada ante situaciones como la ocasionada por el COVID-19? Es propicia la pregunta para resaltar lo expuesto por Edgar Morin, quien sentenciaba que, frente a nuevas realidades sociales, el adecuar cambios a la educación ayudará en buena medida a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje como un reto desafiante que permita
dar cara a la complejidad de los hechos sociales llenos de cambios repentinos y desconocidos. Las diversas acciones llevadas a cabo por los docentes en sus diversas prácticas desde la virtualidad ante el coronavirus les ayudarán a mejorar sus capacidades y habilidades, desarrollando sus competencias con sacrificio, pero con mucha creatividad. Esto se demuestra en la intervención del secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, quien en sus propias palabras considera que, y cito, en momentos en los que se han limitado derechos fundamentales como son la libre circulación o el derecho de reunión, debemos aunar esfuerzos para promover apoyos concretos para millones de estudiantes que confiaron en que la universidad era parte imprescindible de su futuro y que hoy se encuentran fuera de ella, y para ayudarnos, entre todos, a pensar en un mundo post-crisis que con toda certeza será muy distinto al actual. Fin de la cita. Siguiendo el mismo orden de ideas, se ha considerado de suma relevancia evidenciar el planteamiento oficial de la Organización de Naciones Unidas para los fines académicos, por lo que indagar acerca de la postura de la ONU, quien estima que 850 millones de estudiantes en el mundo se quedaron sin clases debido a que se cerraron las instituciones educativas, una cifra jamás vista, lo que motiva a la rápida intervención de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a brindar apoyo inmediato a los gobiernos con medidas como la educación a distancia, inclusiva, para hacerle frente al COVID-19. En la postura sostenida por la UNESCO, dicha institución apoya la implementación de programas de educación a distancia a gran escala y recomienda aplicaciones y plataformas educativas abiertas que las instituciones educativas y los docentes puedan utilizar para llegar a los estudiantes en forma remota, facilitando de alguna manera la puesta en práctica de las mejores estrategias para aprovechar las tecnologías móviles de bajo costo con fines de enseñanza y aprendizaje para mitigar las interrupciones educativas. Aun cuando la misma directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, informaba en medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus que ellos trabajan con todos los países miembros de la ONU para asegurar la continuidad del aprendizaje para todos, especialmente a niños y jóvenes desfavorecidos que tienden a ser los más afectados por el cierre de instituciones. Lo anterior significa que en un contexto postmodernista y propio del siglo XXI, se deben modificar las formas de enseñar y aprovechar los recursos informáticos para organizar el conocimiento, lo cual implica reformular políticas y programas en materia educativa con el fin de que sea el docente quien facilite una motivación en el estudiante para que éste adquiera conductas culturales conscientes que impliquen el reconocimiento de acciones como la autocrítica, la automotivación y una férrea voluntad de resolver problemas de tal manera que cuando fenómenos como el COVID-19 vuelvan a perjudicar al mundo, las nuevas generaciones sepan que las implicaciones de un cambio en tiempos de crisis involucran una contextualización social de las situaciones críticas para sacar el mejor provecho de ellas. Cabe resaltar que al hacer un poco de historia con relación al papel de la universidad y los tiempos de crisis que le ha correspondido afrontar, estas tuvieron serias dificultades de todo tipo, sobre todo materiales, para reanudar su actividad académica después de 1945. Pero esta fue esencialmente la misma que en 1939. Hasta la fecha, las universidades no han cesado su labor docente y menos su labor investigadora, pero están llevando a cabo la misma por medio de una serie de herramientas tecnológicas que son o que implican cambios profundos en cuanto a metodología, actividades formativas, relaciones con los participantes, entre otros. Es muy difícil imaginar que docentes y estudiantes van a volver a interactuar en clases, laboratorios o prácticas de empresa del mismo modo como lo venían haciendo al abrir las puertas nuevamente de nuestras universidades. Las instituciones de educación universitaria de carácter privado son las que actualmente están más preparadas para afrontar este desafío. Y, en general, esta nueva etapa que se abre porque han transitado en la gestión de la incertidumbre ofreciendo, y es el caso nuestro de la Universidad Fermín Toro, programas de estudios a distancia a través de la plataforma Saya. Años antes de la pandemia, atendiendo a necesidades de los aspirantes a proseguir estudios universitarios desde otras regiones o donde no existen sedes físicas, incluso de quienes deseaban realizar una carrera universitaria desde el exterior. Vale afirmar que la academia venía advirtiendo que no estábamos simplemente ante una época de cambios, sino que estos eran tan disruptivos que estaban propiciando un auténtico cambio de época.
el cual se evidencia más en estos meses de confinamiento. Al estar a la vanguardia de los cambios que se están generando en la UFT, tanto el docente como los estudiantes tienen que confiar más que nunca en la investigación y en la generación de conocimiento. Avanzar a partir de hechos y evidencias que nos vayan señalando cuál es el mejor camino. Es cierto que las circunstancias tan extraordinarias como las actuales, que rompen cualquier serie de datos o dejan sin sentido cualquier prospección previa, pueden cegar la vía que estábamos transitando, pero al menos sabemos dónde estamos y además podemos encontrar más rápidamente un trayecto alternativo. Por consiguiente, una de las consecuencias positivas de esta pandemia es la gran atención mediática que están recibiendo nuestro profesional egresado de las universidades de la región y específicamente de nuestra casa de estudios. Por consiguiente, la idea futurista de proponer 7 saberes necesarios para la educación del futuro contribuye a que el hecho educativo en tiempos de coronavirus retome 2 aristas contempladas por Morán, las cuales son: primero, saber afrontar las incertidumbres; segundo, saber enseñar la comprensión. El primer saber, afrontar las incertidumbres, estipula que en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones hemos sentido incertidumbre frente a lo inesperado, y es que precisamente lo incierto suele darle al hecho educativo una perspectiva de inseguridad y vulnerabilidad que desemboca en desequilibrio e inestabilidad. Ante esto, Morán cuestiona ¿por qué no enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos? Y es que, de alguna manera, el académico antes mencionado asume que, dando respuesta a la pregunta vertida, se puede buscar que los docentes puedan enfrentar lo inesperado y modificar el desarrollo de su actuar formativo con base en las informaciones previamente adquiridas y planeadas. Esto potencia que el buen docente deba siempre tener en mente varias alternativas de solución a los distintos problemas, procurando cada vez más el empoderarse de la certeza que frente a hechos como el coronavirus se debe actuar buscando aminorar la incertidumbre. Si bien es cierto que cuando se trata de educar en tiempos de crisis, las instituciones educativas de nivel superior siempre tienen mucho que aportar para contribuir en la búsqueda de soluciones. Para el caso venezolano, en concreto, la Universidad Fermín Toro ha ofrecido una educación de calidad con el advenimiento de mejores recursos tecnológicos. Morán sentencia que siempre que se descubre y nace algo para la ciencia, se van creando nuevas incertidumbres. Entonces debemos estar conscientes que en un mundo lleno de caos, donde las instituciones educativas cierran y muchos docentes no tienen la instrucción informática necesaria para trabajar desde la virtualidad, es importante formularnos la siguiente pregunta: ¿por qué no incluir una enseñanza de las incertidumbres? Desde la construcción de saberes, partiendo de una didáctica del modelo empleado en la plataforma Moodle de la Universidad Fermín Toro, agregar a la educación temas vinculados al desarrollo científico podría colaborar con el estudiante a que el conocimiento y generación de incertidumbres le facilite aprender a vislumbrar una gran variedad de alternativas o posibilidades de solución, con la finalidad de preparar sus mentes y enfrentar lo inesperado. La suspensión de clases demanda en forma urgente una experiencia en la docencia virtual, ya que en muchas latitudes geográficas esta forma de abordar una clase haciendo uso del Internet nos acerca al punto de lo relevante que es saber afrontar las incertidumbres, sobre todo cuando el cierre de las instituciones educativas muestra en forma acentuada esa abismal diferencia entre los estudiantes urbanos más acomodados, que cuentan con teléfonos de avanzada tecnología y ordenadores con una buena conexión a Internet, y aquellos con menor capacidad y que no cuentan con celulares ni computadoras, peor aún, una conexión a Internet que les permita continuar las clases virtuales en plataformas como Zoom, Moodle o Hangouts de Google, las cuales destacan entre las favoritas de los docentes y también de muchas instituciones. Como un abordaje de grandes proporciones a esta urgente necesidad de repensar el hecho educativo en tiempos de coronavirus, se asume que la llama que prendió este fuego incandescente de crisis educativa ha contribuido a generar grandes incertidumbres. Partiendo
del argumento anterior. Una evaluación educativa podría aplazarse debido a lo que Morán se empeña en denominar como una ausencia de enseñanza de principios y estrategias que permitan afrontar los riesgos que conllevan las nuevas realidades sociales, debiendo considerar que si el avance del COVID-19 continúa, se debe prolongar el cierre de la modalidad presencial de las universidades, perjudicando con ello a una parte de la comunidad educativa que tiene limitado su acceso a la virtualidad. La Universidad Fermín Toro se ha lanzado a canalizar el hecho formativo mediante el uso de plataformas digitales que contribuyan a enfrentar los riesgos y la incertidumbre de perder el año académico y darle el normal abordaje al contenido curricular de sus asignaturas, por lo que ya son muchos los profesores que, recurriendo a capacitación teórica y práctica, han podido impartir sus clases desde donde se encuentran. El utilizar los mejores recursos tecnológicos en el acto educativo ha favorecido nuevos medios de aprendizaje que, apegados en el hecho colaborativo y cooperativo, permitieron sobrellevar las distintas situaciones en un momento donde el Internet, aunque deficiente, ayuda a los estudiantes afectados por el confinamiento a no detener su potencial para aprender. La formación en tiempos de pandemia le da un importante impulso a una educación científica que, frente al caos e incertidumbre, otorga al docente un empoderamiento moral para motivar a sus estudiantes a que resuelvan los problemas que los nuevos tejidos sociales traen consigo mismos, haciendo que los conglomerados estudiantiles deban apoyarse en una educación que les ayude a enfrentar lo inesperado y sepan prepararse para darle cara al hecho desconocido, pues caso contrario estarán condenados al rezago que provoca la inseguridad y la inestabilidad de estos duros acontecimientos derivados en crisis, caos y zozobra. El segundo saber, enseñar la comprensión, le da la oportunidad a Edgar Morán de retomar el uso de la reflexión a fin de considerar por qué razón en pleno siglo XXI se tienen muestras de desprecio, racismo y xenofobia en el contexto educativo, llevando a la pregunta de ¿dónde queda la comprensión en nuestros tiempos de crisis? Siendo esta, la comprensión, un medio y un fin de la comunicación y siendo el principio de las relaciones humanas, sigue percibiéndose la marcada ausencia de una acción educativa que empodere la comprensión como centro del debate. Por tanto, si se considera el baluarte de una enseñanza de la comprensión, se debe evaluar también que el fenómeno coronavirus, al igual que otros males, ha perjudicado las economías de grandes naciones, potencias hegemónicas del planeta. También ha dañado la vida de millones de personas alrededor del mundo, conllevando a que esta crisis del COVID-19 esté cambiando drásticamente a la educación universitaria. No se puede negar que las instituciones de educación superior están haciendo un arduo trabajo para manejar las circunstancias difíciles, pero aprender las lecciones en el largo plazo y las estrategias efectivas de planeación no han sido precisamente algo que la comunidad académica esté muy acostumbrada a hacer. ¿Será entonces posible que la crisis del coronavirus se convierta en esa llamada que por fin nos haga despertar? Para afianzar la opinión arriba citada, Miguel Ángel Morfe Peraza, quien funge como docente e investigador universitario en la Universidad Católica del Táchira, acá en Venezuela, emite su postura sobre lo que implica educar en tiempos de crisis en las universidades. Él señala que educar en crisis involucra realizar cambios pedagógicos instrumentales y de pensamiento para afrontar las adversidades y promover la creatividad en el espacio universitario, ya que proporcionar educación en un escenario desfavorable, como es la crisis, se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y una experiencia que mide su entereza, profesionalismo y capacidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las nuevas realidades. El argumento anterior adquiere más sentido si se considera que el profesor Morfe refiere que ante los escenarios adversos en la acción educativa, la motivación y la creatividad forman parte de las estrategias que deben considerar quienes aún permanecen cumpliendo roles, ya sea de educador o de estudiante, por cuanto que son las acciones de motivación las que se enfocan en reducir el impacto de la crisis que se refleja en la inasistencia a clases, la desmotivación, buscando superar los obstáculos de siempre. El académico venezolano cierra su postura considerando que la acción educativa
en tiempos de crisis se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y una excelente experiencia que mide su entereza, profesionalismo, su capacidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las nuevas realidades. Para el caso particular, las realidades que nos deja la pandemia del COVID-19. Como cierre argumental a esta ponencia de valor académico, debemos regresar a la idea de Edgar Morin, quien fundamenta en una forma, por cierto, muy congruente y coherente, que para el desarrollo de saber enseñar la comprensión es necesario consolidar una reforma de mentalidades que considere una urgente intervención de formaciones puntuales y precisas para el abordaje y seguimiento del hecho educativo en tiempos de pandemia. Pues es necesario superar el estado de barbarie e incomprensión que obstruye el estudio de las causas y síntomas vividos en tan difíciles momentos por lo que el mundo enfrenta.